Durante la Segunda Guerra Mundial, Nueva Zelanda enfrentó la amenaza de una posible invasión japonesa, sin muchas posibilidades de recibir asistencia externa. En medio de esta incertidumbre, surgió un ingenioso esfuerzo civil para diseñar y crear una herramienta de protección suprema, el tanque Bob Semple, a veces conocido como Big Bob. Este tanque ligero fue diseñado por el propio ministro de Obras de Nueva Zelanda, Bob Semple. Fue el resultado de la ingeniosa creatividad humana, utilizando materiales y recursos disponibles para fabricar equipo militar. Este video explora el origen, diseño, construcción, manejo y resultado final del tanque Bob Semple, arrojando luz sobre su importancia en el contexto de la historia de la defensa de Nueva Zelanda. Arrodíllense. Estar en presencia de Bob Semple. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, Nueva Zelanda, al igual que su vecina Australia, carecía de una industria nacional de vehículos blindados, confiando en la expectativa de importar estos vehículos desde Gran Bretaña. Sin embargo, con la caída de Francia a mediados de 1940 y la pérdida de la mayoría de los tanques británicos en Dunkirk, las posibilidades de recibir tanques extranjeros disminuyeron dramáticamente. Reconociendo la urgencia de desarrollar sus capacidades de defensa, Nueva Zelanda buscó soluciones alternativas. La idea de mecanizar el ejército de Nueva Zelanda se había propuesto antes de la guerra, pero se había avanzado poco en ese sentido. Una sugerencia fue utilizar el tanque tractor de 6 toneladas estadounidenses Deaston, que había sido vendido a Afganistán en 1937. Otra opción era construir camiones blindados improvisados, pero en ese momento no era factible obtener transportadores con orugas de Australia. Parecía un callejón sin salida en cuanto a opciones se trata. Finalmente se tomó la decisión de producir sus propias superestructuras blindadas utilizando materiales y recursos locales. El diseño y la construcción del tanque Bob Semple fueron un testimonio de ingenio e improvisación. Sin planos formales o esquemas, Bob Semple y T.G. Beck, el ingeniero del Distrito de Obras de Christchurch, se basaron en una postal estadounidense que mostraba la conversión de un tractor a un tractor tanque como punto de partida. El tanque se construyó sobre un tractor oruga Caterpillar D8 que estaba disponible, ya que el Departamento de Obras Públicas tenía 81 de estos y otros 19 estaban disponibles. El casco del tanque se construyó utilizando acero de construcción. Además, se instalaron placas corrugadas de manganeso en un esfuerzo de que mágicamente desviara las balas. El tanque estaba equipado con 6 ametralladoras ligeras Bren, colocadas a cada lado, 2 mirando hacia adelante, una en la torreta y otra en la parte trasera. La tripulación estaba compuesta por 8 miembros, incluido un artillero que tenía que acostarse sobre un colchón encima del motor para operar su ametralladora Bren. La idea era producir estos cascos y superestructuras en ubicaciones diversas para luego ser instaladas rápidamente en los tractores disponibles en caso de una invasión y también dependiendo de la ubicación del ataque principal. Pero la idea fue descartada porque al público le pareció ridículo el tanque, y se le atribuye una frase a Bob Semple que, como todo un Chad, dijo: "No veo a nadie con una mejor idea". Un verdadero crack. A pesar del ingenio demostrado en el diseño del tanque, el tanque Bob Semple sufrió de numerosas fallas de diseño y dificultades prácticas. La decisión de utilizar un gran tractor como base y añadirle apresuradamente una superestructura de tanque mal construida resultó en varias limitaciones. El blindaje del tanque era insuficiente, lo que lo hacía vulnerable en situaciones de combate. Además, su peso de 20 a 25 toneladas y su inestabilidad inherente, combinados con las limitaciones del engranaje del tractor, restringieron su velocidad y maniobrabilidad. Cambiar de marcha, por ejemplo, requería que el tanque se detuviera por completo, lo que dificultaba su capacidad de reacción rápida en batalla. Además, la forma del tanque, derivada del tractor subyacente, causaba vibraciones excesivas que dificultaban disparar desde él en movimiento, haciéndolo difícil e inevitablemente impreciso. Estas limitaciones llevaron a que Bob Semple ocupara un lugar en las listas de los peores tanques de la historia. A pesar del entusiasmo detrás del proyecto, la practicidad y efectividad del tanque eran cuestionables. No llegó a producirse en masa ni a ser utilizado en combate.
Los tanques fueron finalmente desechados por el ejército y solo uno de ellos fue enviado al Pacífico en 1944 después de retirarle el blindaje. ¿Quién sabe para qué? La efectividad de combate teórica del Bob Semple nunca fue probada en combate, y habían planes de instalarle un cañón antitanque de 37 milímetros en la torreta, y además su blindaje tenía al menos una chance de ser resistente a balas de armas pequeñas. Claramente no le dieron la oportunidad. Pudo haber sido un histórico campeón mundial. El tanque Bob Semple sigue siendo un capítulo fascinante en la historia de la defensa de Nueva Zelanda durante la Segunda Guerra Mundial y también de la historia militar global, surgido de la necesidad y el ingenio. Este esfuerzo civil mostró la determinación de una nación para protegerse en tiempos de incertidumbre. Aunque el diseño y la construcción del tanque fueron únicos e ingeniosos, sus numerosas fallas lo hicieron ineficaz para el combate. A pesar de sus deficiencias, el tanque Bob Semple es un testimonio del ingenio y el espíritu innovador que surge en tiempos de crisis. Es un recordatorio de la importancia de aprender de tales esfuerzos y aplicar esas lecciones a futuras estrategias de defensa. En una nota más seria, esto es una muestra de lo que ocurre cuando se intenta generar un proyecto militar sin la infraestructura y capacidad industrial adecuada, cosa que con el pasar de los años no se ha vuelto más sencillo. Todo lo contrario, las máquinas de hoy son en extremo complejas y a su vez se necesita una expertise compleja. Gracias por ver este video. Espero te haya resultado fascinante, entretenido. Ciertamente el Bob Semple es un tema irrisorio y, para suerte de Nueva Zelanda, nunca tuvo que desplegar todo el poderío de Bob Semple, o si no el mundo terminaba.